Estamos abocados a una recesión por ese reajuste y a una inflación posterior. Esto es una alerta clara. Esto lo cambia absolutamente todo. Estamos en un momento clave en la que el mercado está definiéndose hacia dónde se dirige, tanto en el corto como en el medio plazo. Esto también es lo que recoge este informe de Peter Berezin, que es el más bajista de Wall Street, y que comenta que la recesión de Estados Unidos es inminente. Que el susto, insisto, en Estados Unidos en gran medida puede venir del lado del mercado de la vivienda. El porcentaje de usuarios que se retrasan al menos 2 meses en el pago de los préstamos de automóviles, ¿sabéis qué nivel ha alcanzado? Nivel de máximos históricos. El mercado está cuajando una posibilidad impresionante de rebote fuerte a corto plazo. Este gráfico nos está diciendo que a futuro puede venir un crash que ajuste las valoraciones y que tumbe la bolsa de economía con las expectativas. Ojo, alerta con este gráfico. Esto lo cambia absolutamente todo. Estamos en un momento clave en la que el mercado está definiéndose hacia dónde se dirige, tanto en el corto como en el medio plazo. Hay nuevos estudios que nos están indicando qué es lo que va a pasar con la economía. Un último de Bank of America da en el clavo. Es la situación que voltea el horizonte por completo y por lo que las estrategias de los diferentes países se están poniendo encima de la mesa. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Porque cuidado que DCA Research ha publicado un nuevo informe que dice: la recesión económica de Estados Unidos es inminente. Todo esto es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes, si te gusta mi contenido, lo que siempre os digo y desde la felicidad y la alegría, si os agrada de verdad, dejad vuestro like, que tardáis muy poco en hacerlo, y así decís: oye Héctor, me gustan tus análisis, me gusta la información que nos trasladas aquí en exclusiva, like. Dejad abajo vuestro comentario, que también tardáis muy poco en hacerlo, de decir: oye, me gusta toda esta información, me gusta lo que compartes, sigue adelante, yo me informo contigo todos los días, una vez a la semana, lo que sea. Dejádmelo ahí abajo en comentarios y por supuesto suscribíos al canal si no lo conocíais, y si lo conocíais pero no estabais suscritos, y así hacemos más grande la familia, que todo tiene pinta de que esta semana alcanzaremos los 100.000 suscriptores, como mucho dentro de 2 semanas, así que agradecido 1000 por adelantado. Pero si queréis sumar vuestro granito de arena, ahí tenéis el recordatorio de suscribíos a mi canal. Y ahora vamos con lo primero que me parece muy llamativo del informe de DCA Research, que todo tiene que ver con que ha habido un cambio importante en la geopolítica y geoestrategia que está definiendo los pasos adecuados tanto de Estados Unidos como de otras potencias mundiales. Y dentro de Estados Unidos, y lo vamos a ver el miércoles en profundidad con las declaraciones de Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, que ya ha dicho, y decidme si os interesa que analicemos sus palabras el miércoles, que Estados Unidos se tiene que desintoxicar y que ese camino de la desintoxicación va a llevar dolor directo a las familias. Un dolor que luego se puede aprovechar pensando en el largo plazo. Y esto también es lo que recoge este informe de Peter Berezin, que es el más bajista de Wall Street, y que comenta que la recesión de Estados Unidos es inminente. Así titula el informe, una de las firmas de análisis de Wall Street que, bueno, pues interesa ver todo lo que comenta. Y a Peter Berezin le funaron absolutamente a principios de año, cuando en sus estimaciones decía que por sus modelos la recesión económica podría adelantarse, pese a que la mayoría del consenso decía que no, y le dieron hate para el pelo. Pues bueno, ahí Peter Berezin sigue diciendo que ahora las probabilidades son mayores. Él daba una probabilidad de recesión económica en el país norteamericano del 65%. Y ahora, con el contexto y las cifras macro que estamos teniendo y alguna situación que está empujando a mayores despidos, ha escalado sus posibilidades de recesión económica este mismo año del 65% al 75%. Dice que ya está aquí, que ya está en camino. Y una de las cuestiones que hacen que se acelere esta recesión económica tiene que ver con, lo veis aquí también, los recortes de Doge, del departamento dirigido por Elon Musk, que está cargándose muchos empleos públicos. Luego además comenta que el NBER confirma recesión económica con mucho decalaje, pero que los datos recientes sugieren que estamos caminando hacia esa situación de encontrarnos pronto el precipicio. Y pronto quiere decir entre los 4 y 6 próximos meses, dice Peter Berezin. No lo digo yo, no es mi análisis, sino es el de Peter Berezin, que es el responsable de análisis de DCA Research. Luego, y esto me parece
parece muy llamativo, dentro del informe dice que Europa puede dirigirse a una expansión de crecimiento como vimos en Estados Unidos, por esa expansión fiscal y esos 800.000 millones de euros que van a aplicar o destinar a infraestructura y defensa, y esto puede generar un boom de crecimiento en el corto plazo, tal y como ocurrió en Estados Unidos con el plan de expansión fiscal. Pero, por el contrario, va a tensionar el mercado del crédito, va a generar que las rentabilidades de los bonos europeos suban y que financiarse sea más caro. Me parece muy acertado, esta parte del análisis. Quizá el timing de la recesión es lo que no podemos adivinar. Yo os hice un análisis que se publicó este mismo fin de semana en el canal de YouTube, en el que me mojé directamente cuánto podría alargarse el ciclo, y tiene que ver más con los ciclos de liquidez. Si el ciclo de liquidez se corta antes de tiempo, como vimos en ese vídeo y en esa dedicación especial que hicimos, si ese ciclo de liquidez se acorta, entonces sí que puede adelantarse los datos recesivos con anterioridad y con premura. Pero mientras el ciclo de liquidez aguante, lo lógico es pensar más en un 2026 o finales de este año, antes que sea tan sumamente inminente, ¿no? Que es lo que dice DCA Research. Pero hay un factor que es lo que cambia todo esto y lo que empuja a que la administración Trump utilice una excusa para buscar limpiar el ciclo. Y daba en el clavo el último informe de Michael Hartnett, responsable de análisis de Bank of America, que lo que muestra es cuánto se va a incrementar el gasto militar. Estados Unidos lo ha expandido brutalmente. China lo ha expandido también brutalmente y Europa se ha quedado atrás. Y ahora Europa va a cambiar y las reglas del juego cambian. Y mientras Europa se rearma e invierte más en defensa, Estados Unidos ahora sí quiere atacar el déficit y quiere llevarlo al 3%. Y la senda de llevar el déficit al 3% ahora que Europa va a gastar más, conlleva una desaceleración de la economía a menos que le salga todo de cara a la nueva administración Trump. Pero como decía yo en esta información, estamos en la era del rearme. ¿Qué conlleva esto? Un mayor endeudamiento por parte de los países y un deterioro atroz de la moneda fiduciaria. Estamos abocados a una recesión por ese reajuste y a una inflación posterior. Y desde el punto de vista del ahorrador siempre os digo y os comparto que hay que hacer y tomar medidas, teniendo en cuenta que ya lo tenemos aquí. Esto es una alerta clara, es una alerta muy clara y nos tiene que obligar a tomar medidas desde ya porque nos va a quedar muy poco tiempo como lo dejemos pasar. Y las medidas siempre es invertir en aquello en lo que confías pensando en el largo plazo y para protegerte de temporales que hayan. Una de las estrategias que yo he seguido y os he compartido por aquí, por activa y por pasiva, tiene que ver con invertir en ETFs a través de Trade Republic, en diferentes ETFs. Aquí tenéis una cartera piloto que ahora se ha reajustado por esta corrección del mercado, pero que puede ser otro tipo de cartera. Yo estoy muy posicionado en oro, estoy muy posicionado en plata, estoy posicionado en China, estoy posicionado en equipo ponderado de Estados Unidos que ahora está yendo mal en el corto plazo, estoy posicionado en bonos también de manera táctica, en fin, con comisiones muy bajas. Es una entidad que está regulada por la BaFin alemana, que ahora remunera lo que no inviertes, te lo van a remunerar al 2,5%, con lo cual, oye, pues está bien vinculado a esos tipos de interés en Europa y, bueno, pues con todos los estándares de seguridad habituales. Así que para beneficiaros de todo esto, que el otro día hablaba con un par de seguidores y me decían: Héctor, gracias a ti me he abierto ya cuenta, he empezado a ahorrar, he empezado a rendir, estoy teniendo un 10% anualizado desde que entré en Trade Republic, además lo que no invierto me lo están remunerando, pago con la tarjeta y me devuelven el 1% para invertirlo en planes de ahorro y estoy muy contento. Y ojo, pues la verdad que estoy muy agradecido que me remitáis este feedback. También me gustaría saberlo a los que ya lo hayáis hecho y que me lo comentéis aquí en el vídeo también, porque eso quiere decir que estamos mejorando mucho la educación financiera de este país, que es uno de mis propósitos del canal. Así que ojalá que sigáis esta senda. De verdad, no es una recomendación de inversión, es que comparto conocimiento y creo que es interesante para vosotros protegeros. Y para hacerlo, pues tenéis ahí abajo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado mi link para que os podáis descargar la plataforma e ir haciendo aportaciones a ETFs que queráis, a la cuenta de remunerada, simplemente tenerlo al 2,5% el dinero, porque estamos en una era en la que hay que andarse mucho con ojo. Y como estos dos seguidores que me escribían, digo, pues espero que vosotros también lo hagáis, porque estamos a tiempo todavía. Y como estamos a tiempo, pues es el momento. Y además que va muy de la mano de
de pues esta recesión que decía DCA Research y que también se hacía eco TS Lombard, porque TS Lombard dice que la recesión tampoco va a llegar rápidamente, que las cifras de confianza de los consumidores más débiles reflejan expectativas de inflación y no un crecimiento tan débil. O sea, que hay una dualidad también que hay que tener en cuenta. DCA Research dice que esto tiene que converger todavía, y cuando converja, entonces sí que veremos esa recesión económica. Es posible, y según TS Lombard, que esto se demore un año más. Esto quiere decir que quizá la recesión económica, según esta firma de análisis, podría llegar en marzo del 2026, aproximadamente, o en abril del 2026. Son hipótesis, recordemos que no son análisis certeros y que esto se puede dar la vuelta, y que lo que buscamos siempre es animar a que esto pueda cambiar y que el ciclo se pueda revertir, pero parece que la dinámica tomada por parte de la administración actual es de reajuste del ciclo. Hay que ver hasta qué punto lo desaceleran, si es un crecimiento plano o un crecimiento más o menos débil o un crecimiento moderado, porque recordemos que el crecimiento nominal de Estados Unidos era superior al 5%. Mucho tiene que desacelerar la economía estadounidense en el corto plazo para llevar a una recesión importante, y por eso hablaba de los ciclos de liquidez, que es el punto de referencia, en mi opinión personal, en el que nos tenemos que fijar mucho más, ¿no? Y ahí está la cuestión, porque a esto sí que hay que añadirle los ciclos de la vivienda, que el susto, insisto, en Estados Unidos en gran medida puede venir del lado del mercado de la vivienda. El mercado de la vivienda, siempre que ha hecho picos en la construcción de la vivienda, siempre que ha alcanzado picos, ha venido a posterior una recesión económica. En algunos momentos ha tardado hasta 5 años en llegar, pero ha llegado siempre. Y ahora el pico lo vimos post pandemia y el descenso se ha iniciado, con lo cual todo cuadra con los ciclos de liquidez, con el ajuste del déficit que quiere hacer la administración Trump, y si atacan el déficit van a llevar a la economía tarde o temprano a una desaceleración que termina en recesión económica. Otra cosa es que quieran que sea una recesión rápida y recuperación en V, que es lo que se está especulando también ahora mismo en el mercado. Pero eso lo vamos a ver el miércoles con las declaraciones de Scott Bessent. Pero la macro nos está pintando en una dirección más fea de lo que podríamos pensar hace solo 6 meses o 4 meses. La euforia Trump se ha diluido y nos estamos poniendo más en precio en el corto plazo. Porque aquí lo que vemos son nubes ciertamente oscuras con algunos datos, como por ejemplo que el porcentaje de usuarios que se retrasan al menos 2 meses en el pago de los préstamos de automóviles, ¿sabéis qué nivel ha alcanzado? Ya, nivel de máximos históricos por encima del 6%. La gente está impagando ya, al ritmo más alto de la historia, sus préstamos de vehículos. Esto es un dolor de muelas a futuro para el sector financiero, sin ningún tipo de paliativos. Es un dolor de muelas que tenemos que vigilar completamente y que tenemos o hemos de atender. El tema es que tenemos tiempo por delante todavía. Esto, DCA Research dice que es súper inminente. Yo no creo, y de verdad lo tengo que decir, no creo que haya una recesión muy gorda de manera inminente. No lo pienso. Pienso que se está generando un caldo de cultivo para que esto se produzca pues a 8 meses o 12 meses vista, o 14, dependiendo del ciclo de liquidez. Tenemos tiempo por delante. Aprovechemos el tiempo que nos queda. Por eso mi posicionamiento en oro en noviembre del 2022, ahora pivotando poquito a poco hacia plata también para beneficiarnos de esa potencial subida que puede tener la plata con el tiempo. Hay estrategias que se pueden hacer y formas de rentabilizar nuestros ahorros, ¿de acuerdo? O sea, estamos todavía en esa fase. Y aquí nos vamos a la clave número 2. Y la clave número 2 es que, pese a esta macro importante que tenemos, el mercado ha sobrereaccionado de manera bestia a las expectativas de los aranceles por parte de Donald Trump. Pero el mercado está cuajando una posibilidad impresionante de rebote fuerte a corto plazo. Está cuajando una, insisto, potencialidad de incremento en el corto plazo muy fuerte, por diferentes motivos que os voy a señalar ahora mismo a continuación. El primero es que los hedge funds han vendido acciones en las últimas 2 semanas al ritmo más rápido de la historia. Esto es alcista pensando en el corto plazo. El indicador de la CNN está en extremo miedo. Esto es alcista en el corto plazo. Además, hay que sumarle
que el indicador de JP Morgan de sentimiento de mercado está en el nivel de pesimismo más bajo desde la burbuja de las .com y desde el estallido de la crisis financiera mundial. Esto es alcista a corto plazo. Se ha exagerado el movimiento en el corto plazo. Y o bien esto se acelera mucho más y vamos hacia una aceleración, valga la redundancia, de las ventas en los mercados y nos vamos a un suelo profundo, o viene un rebote bestia por la sobreventa que hemos alcanzado. Esto es lo que os analicé también en mi newsletter, que os invito a que os suscribáis. Todos los viernes la envío, es gratuita. Pronto lanzaremos un servicio premium con informes en exclusiva para vosotros de los bancos de inversión, que muchos los queréis, y os los aterrizaré y veréis y estaréis informados con esa información en exclusiva. Va a ser un trabajo arduo, por eso va a tener un precio, que espero que os guste, pero la de los viernes y mi análisis semanal la vais a tener gratuita con vuestro correo electrónico. Os lo pasa Chris ahora mismo en el directo por el chat, y también lo tenéis en YouTube, en el comentario fijado y en la descripción del vídeo. Buscáis ahí la newsletter, pincháis, lo veis y os suscribís. Ya somos casi 3.000 suscriptores, muy cerca de los 3.000 suscriptores. Y os analizaba esto, si viene un rebote grande en la bolsa. Además de los factores que os he comentado anteriormente, tenemos que el sentimiento diario, según decía NDR, de los inversores está en extremo pesimismo. Como veis ahí, en extremo pesimismo. La volatilidad también podría estar dando señales de reversión que es alcista en el corto plazo. Y, por último, porque el resto ya os invito a que sigáis la newsletter, la debilidad del dólar. La debilidad del dólar también es positiva para la bolsa en el corto plazo. Entonces tenemos ahora, se están reuniendo una serie de factores que es positiva para aprovecharla en el cortísimo plazo, en las próximas semanas quizás. Hay que ver una figura de consolidación en el gráfico, ¿de acuerdo? En el S&P500, en el Nasdaq, en el Dow Jones hay que ver una figura de consolidación y luego aprovechar el momento de entrada adecuado. Creo que estamos en ese nivel, creo que estamos en ese punto ahora mismo de los mercados. Con lo cual, clave número 2, creo que se está pudiendo gestar un rebote importante de corto plazo. ¿Cuándo diríamos que no es un rebote de corto plazo? Si pierde de manera significativa la media de 200 sesiones durante mucho tiempo, hay que pensárselo, si el rebote va a ser muy fuerte o si vienen más ventas. O si viene un catalizador adverso mayor que ahora no conocemos, que pueda tumbar aún más los índices. Entonces la sobreventa será mayor y luego el potencial rebote también puede ser importante, pero hay que estar muy vigilantes de los acontecimientos. Si lo que he dicho anteriormente se revierte, entonces tendremos caídas profundas. Pero, que de hecho la semana viene con algunas dudas. Pero si esto más o menos va encontrando cierta consolidación de corto plazo, viene un rebote fuerte por los factores que os digo en mi newsletter y que os he comentado por aquí, que creo que son muy interesantes. Y yendo a la clave número 3, fijaos cómo es de caprichoso fijarse en diferentes marcos temporales. Porque la clave número 3 es que tenemos una gran sobrevaloración de largo plazo. Mirad como si nos fijamos en el corto plazo hablamos de rebote importante o potencial rebote importante, pero en el largo plazo todo está todavía muy caro. Está sumamente caro. Y el último informe de Macrobond lo que evidencia es que hemos llegado al punto más alto, con referencia a los datos de enero, que es la última actualización que tenemos en base a esta métrica, estamos en el punto de sobrevaloración más elevado de la historia, por encima del crash de 29, por encima de 1966 y por encima de antes del estallido de la burbuja de las .com. La duda es, ¿este gráfico nos está diciendo que a futuro puede venir un crash que ajuste las valoraciones y que tumbe la bolsa y la economía con las expectativas? Ojo, alerta con este gráfico. Yo creo que simplemente, fijándonos en el largo plazo, pues hay que tenerlo sumamente en cuenta. Este tipo de valoración. Por eso siempre hemos dicho que en el foco de largo plazo, pues en la estructura core de la cartera, por eso pivoté yo dentro de la posición que tenía en SP500, limpié y me fui a SP500 equiponderado, que ahora va a restar, pero yo creo que va a restar menos a largo plazo que el SP500 normal.
Las estrategias equiponderadas creo que van a reducir el riesgo pensando en los 2 próximos años. ¿Por qué? Tenéis ahí el gráfico que lo explica. Ahí tenéis el gráfico que lo explica. Y el momento de posicionarse pensando en el largo plazo y con estrategias DCA, e incluso si hay caídas gordas, aumentar más en proporción a las aportaciones que hagamos, viene desde ya. Igual que en el oro venía desde hace unos cuantos años y lo dijimos en este canal. No nos hemos escondido, lo dijimos en este canal. Pues igual que vimos esto, también lo vemos ahora con ese foco. Entonces la sobrevaloración hay que seguirla. Pese a que en el corto plazo pensamos en un rebote muy fuerte, incluso que nos pueda llevar a niveles cercanos a máximos históricos o por encima, si ese esquema se mantiene, en el largo plazo vemos que se puede encarecer todo mucho más y que el riesgo de crash es brutal. Se entienden las dos relaciones, ¿no? Yo creo que se entienden las dos relaciones. Lo digo para que lo tengáis en cuenta y que veáis pues, las diferentes posibilidades que se abren en el camino y los marcos temporales con los que se pueden operar. Se puede sacar dinero en el corto plazo pensando en el rebote y en el largo plazo hacer otra estrategia pensando en que todo se ha puesto más caro. Es complementario. Yo creo que es complementario y pienso que se entiende de cara a todos vosotros. Vamos a ir a la clave número 4 que refuerza mucho la teoría macro que hemos dicho al principio y de mercados de sobrevaloración que hemos visto hasta ahora. Gran parte del ajuste del GDP Now de la Fed de Atlanta con respecto a que el crecimiento del PIB del primer trimestre del año va a ser bastante negativo, tiene que ver con este factor que vemos. Ha habido una repatriación masiva de oro de Estados Unidos, masiva, repatriación masiva de oro físico de Estados Unidos, han importado oro como si no hubiera un mañana y ha desajustado la balanza comercial. Parte de ese crecimiento puede venir por eso, pero ¿por qué Estados Unidos está comprando tanto oro? ¿Por qué tenemos un récord absoluto de entradas de oro en ETFs? Se están preparando. Suenan los tambores. Y cuando suenan los tambores se toman decisiones. Y las decisiones las vemos ahí. Esas son las decisiones que estamos viendo. Cuando suenan los tambores tomamos decisiones. Nosotros tomamos decisiones en 2022, como bien sabéis, con el oro, y en Estados Unidos lo hace ya, ¿no? En un mundo en el que las tensiones inflacionistas pueden ser importantes, tener oro va a ser, y tener plata y tener metales preciosos va a ser más importante que nunca. Esto es algo que ya vimos, ya la tesis la fragué hace 2 años y medio. Y ahora se están viendo los resultados de esa misma tesis. Con todo, es cierto que hay que tener cuidado con el oro en el corto plazo, como os he dicho. ¿Por qué? Pues porque hemos alcanzado por valoración real y contando inflación el nivel del oro más alto de la historia, con lo cual ciertas correcciones en el camino para buscar más subidas se pueden dar. Pero lo que importa, como os he hablado antes de los focos temporales, lo que importa es el foco temporal con el oro. Yo es cierto que dentro del oro, ya os anuncié que quité el 6% de mi cartera, o sea, reduje en un 6% la posición de oro, la tenía en un 28% y ahora la tengo en un 22%, ¿de acuerdo? Y sigue siendo la posición más importante de mi cartera, pero pues he ido capitalizando ganancias para meter parte de eso en plata y parte de eso en letras del tesoro. Pienso que sigue siendo un momento importante de la renta fija de corto plazo. Incluso creo que es un momento importante de la renta fija hasta el bono a 10 años. El bono a 10 años para mí de Estados Unidos ya presenta una situación interesante. Pensando en un foco temporal amplio, ¿no? Me parece que es interesante ya el bono a 10 años, ¿no? Entonces, las decisiones tienen que partir de la hora, ¿no? Y no esperar tanto y decir, bueno, pues ya veremos lo que pasa, ¿no? Pues bueno, si esperas a ver qué pasa y tienes el dinero debajo del colchón, estás perdido, porque te van a devaluar constantemente, ¿no? Y por eso yo os comparto estrategias y os comparto plataformas que para mí son interesantes para generar un rendimiento importante. Y por eso os hablaba antes de Trade Republic y os compartía lo que me decían 2 seguidores diciendo, oye, es que de verdad me has ayudado mucho y me ha cambiado la vida, ¿no? Porque estoy viendo que mis ahorros rentan, ¿no? En fin, si está en vosotros, ¿no? Tomar esa decisión y yo os lo facilito y de verdad que no es recomendación de inversión ni nada, sino de una manera transparente y os facilito mi enlace para que os lo podáis descargar y empezar a mover el dinero porque siempre hay que hacerlo y más ahora. Yo creo, o sea, de verdad, os lo digo con total honestidad y humildad.
Si una cosa me enseñaron desde pequeño mis padres, fue a ser humilde. Me puedo equivocar como cualquier persona, pero creo que la humildad y la honestidad y la transparencia es lo más importante de todo, y yo es con lo que intento predicar en mi canal y en mi vida diaria. Soy humilde en mi vida familiar con mi mujer, con mi hija, con mis amigos, con todos. Quien me conoce lo sabe. Quien me conoce lo sabe. Y seguiré siendo así. Y por eso yo lo del oro, pues os lo he compartido siempre, ¿no? Y la estrategia en este sentido. Bueno, yendo a la clave número 5, y ya por cerrar rápidamente lo que es esta semana, que vamos a estar muy pendientes de la cotización de los mercados. Ojo con China, que ha entrado por primera vez desde 2023 otra vez en deflación monetaria. Esto es positivo desde el punto de vista de la inflación para el resto del mundo, porque van a exportar deflación al mundo. Los precios exportados de China o importados de China, si estamos hablando de Europa o de Estados Unidos u otras regiones, van a ir a la baja, y esto es positivo desde el punto de vista de los precios, negativo desde el plano de crecimiento económico de China y negativo desde el plano de crecimiento económico quizá mundial, por la situación de China, que está ahogada. China necesita más que nunca estímulos monetarios, en ello está, el mercado está reflejando esos estímulos que están metiendo, y tarde o temprano el PIB de China o la actividad generalizada del país asiático va a tirar mucho más al alza, en mi opinión personal, pero lo está pasando mal, le está costando movilizar su economía. Es una actividad bastante zombificada. Nos acordamos de Japón, nos acordamos de otros países que han incurrido en esta situación tan complicada de esperar a ver si los precios están más bajos y que el consumidor esté así. Y así es como está China, el consumidor está... no quiero gastar mucho porque voy a esperar. Y lo que necesita una economía es que el consumidor no esté todo el rato a la espera de encontrar el mejor momento para invertir, para comprar, para lo que sea, o para consumir lo que sea. Y la economía china, por desgracia, ha entrado en una espiral de espera, de que el consumidor no está muy confiado. Y es lo que necesita recuperar. Y por eso va a meter a saco paco planes de estímulos para cambiar todo esto. Asunto a vigilar el de China. Asunto a vigilar el de China, que va a ser muy importante. En fin, dicho esto, espero que os haya gustado todo este análisis. Dejádmelo en comentarios, ahí abajo si estáis en YouTube, aquí en directo también. Héctor, me ha encantado, ha sido un programa ameno, lo que sea, me lo dejáis ahí abajo en comentarios. Dejáis vuestro like si estáis en YouTube, nada, tardáis un segundo, hacéis ¡pim! Le dais al like y ya está. Y suscribíos al canal si os ha gustado toda esta información, si queréis apoyarme, lo que sea, suscribíos también en Twitch. Bueno, todo ayuda, siempre es positiva. Estamos muy cerca de los 100.000 suscriptores en YouTube, y si queréis sumar y uníos a la familia, yo encantado. De hecho, pues eso, uníos a la newsletter, que así hacemos todas las familias muy grandes. En fin, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Las Claves, que, como bien sabéis, lo hacemos los lunes en directo y lo subo los martes a el canal de YouTube. Un abrazo a todos.